No Coward Soul is Mine. Poesía, ritmo y resiliencia. Esta es una presentación de Consuelo Santamaría, profesora de la licenciatura en Enseñanza de Inglés para el CEPEDI. En la presentación, primero hablaremos de los antecedentes de la propuesta de trabajo con poesía. Posteriormente daremos un ejemplo de un poema de Emily Brontë. Después pasaremos a la fundamentación teórico-conceptual de la propuesta. Abordaremos el contexto en el que se generó esta propuesta de trabajo. Describiremos los pasos de la secuencia didáctica de la unidad de poesía. Abordaremos algunos ejemplos de los resultados y finalmente daremos unas conclusiones. Antecedentes. Después de 25 años de enseñar poesía inglesa en la licenciatura en Enseñanza de Inglés, se han explorado diversos modos de presentarla a los alumnos. En el camino, algunos aspectos teórico-metodológicos nos han brindado explicaciones de lo que ocurre cuando leemos poesía. La colaboración entre colegas también ha aportado nuevas estrategias y esta propuesta es fruto tanto de las ideas que hemos generado en los cursos como de la colaboración con otros profesores. Una conclusión se ha mantenido vigente durante estos 25 años que llevamos impartiendo la asignatura. Si los alumnos aprenden a leer, sentir y apreciar la poesía, esta los acompañará de por vida y fortalecerá su resiliencia a través del ritmo lingüístico. En esta presentación se aborda una secuencia didáctica que da un ejemplo de cómo lograr lo anterior. Comencemos con un poema. No coward soul is mine. No coward soul is mine, no trembler in the world's storm-troubled sphere. I see heaven's glories shine, and fate shines equal, arming me from fear. ¿Cómo se da la resiliencia a través del ritmo de la poesía? En el ejemplo anterior, la poeta afronta la tormenta, real o metafórica, a través de sus versos. Afirma su valentía en el primer verso y descubre que puede ver el cielo más allá de las nubes. Utiliza la imagen del brillo de la fe que se extiende hasta la poeta para protegerla del miedo. En esta presentación veremos una secuencia didáctica para que los alumnos logren apropiarse de experiencias como la de Emily Brontë y descubran cómo protegerse de sus propios miedos con el apoyo de la poesía. Fundamentación teórico-conceptual. En primer lugar, debemos definir qué es poesía. Se trata de una forma de literatura que evoca una concentrada conciencia imaginativa de experiencia o una respuesta emocional específica a través de un lenguaje elegido y dispuesto a partir de su significado, sonido y ritmo. Es decir, que en la poesía se conjuga una imagen específica, pero se construye a través de la combinación de significado, sonido y ritmo. Son los tres elementos esenciales en la poesía. Por otra parte, leer poesía también nos trae beneficios cognitivos. En primer lugar, nuestro cerebro reacciona a la poesía de la misma forma que a la música. Es sensible a los patrones rítmicos. En segundo lugar, la poesía ayuda a desarrollar la memoria y la fluidez, la pronunciación o la entonación. En tercer lugar, la comprensión de las figuras retóricas desarrolla nuestra flexibilidad cognitiva. Ahora bien, ¿qué es el ritmo? En la lengua es el patrón de sílabas acentuadas y no acentuadas que forma parte tanto del habla normal como de las canciones y poemas. Apoya la práctica de la lengua porque permite a los alumnos familiarizarse con los patrones de la lengua que se estudia. Un ejemplo en inglés sería No coward soul is mine. En este caso, las sílabas en negritas se pronuncian más fuerte y las otras sílabas se pronuncian con un tono más bajo. En ocasiones, estas sílabas
apenas y se perciben. Poesía y emociones. El arte como respuesta al caos. En primer lugar, podemos hablar de la resonancia psíquica. Es un cruce de sentidos del sistema inconsciente del autor con el del lector, y se establece un diálogo. Esto ocurre cuando el poema nos habla directamente por el tema del que trata, y para nosotros hay una respuesta emocional, hay una correspondencia entre lo que el autor quiso decir y lo que nosotros experimentamos en ese momento. También puede darse la contención. Por ejemplo, la elegía, que es un poema de tema triste, crea un espacio simbólico y contemplativo para explorar la angustia y puede ocupar el lugar de los rituales sociales o religiosos. Un poema puede brindar este tipo de contención de manera similar a estos rituales. Identificación y alivio. El ser humano responde al ritmo y puede encontrar consuelo al ver que otros han experimentado lo mismo. Finalmente, la resiliencia. Es la capacidad de adaptación o superación ante circunstancias adversas, pero también es importante notar que la resiliencia implica una red de apoyo, y en el caso de la actividad que proponemos, la red se teje entre los poetas del pasado y los compañeros de clase. Poesía y uso de TIC. Para trabajar con la poesía en el mundo actual, contamos con audios y videos en lugar de leer solamente los textos. Para los alumnos, Internet ofrece una gama de posibilidades en cuanto a la búsqueda y exploración de poemas que realmente les digan algo a nivel personal. Esto crea un tercer espacio, que sería este mundo virtual, y con ello tenemos una pedagogía modernista. Es decir, podríamos hablar de un trabajo que sigue las tendencias de poetas como Emily Dickinson o Gertrude Stein, en el sentido de buscar una constante innovación. Contexto. La propuesta de la que hablamos en esta presentación se ha preparado para la asignatura de Literatura en Lengua Inglesa 1, Literatura del siglo XX, que se imparte en el quinto semestre de la licenciatura en Enseñanza de Inglés, en la FES Zacatlán. El objetivo de la asignatura es el análisis de los recursos lingüísticos y literarios como medio para reconocer los valores sociales y culturales del siglo XX. De manera más específica, el objetivo de la unidad de poesía señala la identificación y descripción de las características estilísticas innovadoras del periodo. Los autores que propone el programa son T.S. Eliot, Ezra Pound y W.B. Yeats. Ahora bien, ¿cómo es el contexto de nuestros alumnos? Lo que nosotros hemos observado es que para muchos de ellos hay un constante sentimiento de aburrición, no se diga cuando vamos a trabajar con poesía, pero aparte los jóvenes también perciben un futuro difícil, han manifestado un escepticismo sobre el amor y sobre todo también hemos encontrado que han aumentado los casos de depresión y ansiedad entre ellos. En consecuencia, para este contexto, decidimos desarrollar una propuesta para la unidad de poesía en 3 sesiones de 2 horas cada una. Dependiendo del tiempo y del calendario, estas sesiones pueden ampliarse, pero constituyen lo mínimo de trabajo requerido para esta unidad. Para esta unidad, entonces, la secuencia didáctica sería de la siguiente manera. La sesión 1. Se presenta la introducción, hablamos de poesía y ritmo, tradición e innovación. En cuanto a la poesía, se definen los 3 elementos fundamentales, ritmo, rima y metro.
Se aborda también la medición de versos en inglés y en español, y se explica que en el siglo XX la poesía tiene preponderancia del ritmo y la rima y el metro han dejado de ser importantes. Los materiales que utilizamos para explicar estos conceptos son el soneto 18 de Shakespeare y un ejemplo de corrido en español. Para la poesía contemporánea, presentamos un fragmento del poema Burnt Norton de T.S. Eliot, en la versión de Lana del Rey. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estos patrones rítmicos? Debemos recordar entonces que cada lengua tiene su propio patrón. En inglés, una de las formas, uno de los patrones rítmicos clásicos es el pentámetro yámbico, que se ejemplifica en los sonetos de William Shakespeare. Se trata de 5 pares de sílabas, una no acentuada más una acentuada. Y vemos aquí el ejemplo de 2 versos. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Podemos apreciar que las sílabas marcadas en negritas están acentuadas y las otras sílabas no están acentuadas. Por lo tanto, el conteo se hace a partir del número de sílabas acentuadas. En el caso del español, uno de los patrones rítmicos más comunes es el octosílabo, es decir, grupos de versos de 8 sílabas. Tenemos aquí un ejemplo de un corrido que conserva esta estructura. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana. Traían las llantas del carro repletas de hierba mala, de los Tigres del Norte. En la segunda sesión hacemos un trabajo con ejemplos de poesía y video. Los temas que se abordan es la escucha de poesía en voz alta a través de videos. Se hace el análisis formal y temático de los ejemplos presentados y se practica la lectura en voz alta. Como ejemplo de materiales que usamos para esta segunda sesión estarían el canto 45 de Ezra Pound y el poema He Wishes for the Clouds of Heaven de W.B. Yeats, recitado por Tom Hiddleston. Posteriormente, se les da a los alumnos un cuestionario de análisis para que lo practiquen con un poema que ellos van a seleccionar libremente. A partir del trabajo que hicimos, ellos aprenden a identificar ciertos elementos y el cuestionario constituye una guía que empieza por los elementos más típicos, como el autor, el año de publicación, el título, etcétera. Posteriormente, hay preguntas para identificar aspectos formales, como por ejemplo si hay rima, cuál podría ser el metro en el poema, cuál es el ritmo a partir de sílabas acentuadas y no acentuadas, cuáles son las principales figuras retóricas que aparecen. En cuanto al contenido, les preguntamos cuál es el tema del poema elegido y si este tema tendría validez para la época actual. Finalmente, aparecen 2 preguntas en donde los alumnos pueden practicar la apreciación personal. Son 2 preguntas totalmente libres. La primera es, ¿qué te dice el poema? Y la segunda es, ¿a quién se lo recomendarías? En este caso, el alumno puede expresar qué elementos resonaron para él y qué es lo que él rescata del poema como para recomendarlo a alguien más. En la sesión 3 se realiza una lectura de poesía en voz alta. Una vez que han trabajado el poema con el cuestionario, que han hecho un análisis y comprenden mejor tanto la forma como el contenido del poema, en esta sesión recitan el poema en voz alta todos los alumnos y después se hace una revisión entre pares de los análisis para intercambiar impresiones.
Los materiales que ocupamos para esta sesión son los cuestionarios de análisis individuales y ambientamos la sesión con música instrumental que puede ser jazz, celta, música clásica, etc. Adicionalmente, una sesión de poesía en voz alta puede convertirse en una experiencia más significativa si agregamos bocadillos, té, algún alimento especial, si oscurecemos el salón y prendemos velas, o si realizamos esta sesión de lectura en voz alta como un día de campo en un jardín. Algunos ejemplos de los resultados que hemos obtenido con esta secuencia didáctica se presentan a continuación. Vemos aquí las imágenes de una sesión de lectura de poesía en voz alta realizada con un grupo de alumnos de la licenciatura en enseñanza de inglés y un grupo de lengua y literatura hispánicas en noviembre de 2015. Pueden ustedes apreciar el ambiente, el salón oscurecido, las velas, pero además quisiera que notaran ustedes la concentración con la que los alumnos leen sus poemas. Como ven, no se trata solo de una actividad académica. Como ejemplos de comentarios de los alumnos, tenemos aquí 3 casos sobre el poema Do Not Stand at My Grave and Weep, de Mary Fry. La alumna señaló, me brindó la certeza de que habría palabras de consuelo para cuando muriera alguna persona cercana. En cuanto al poema When You Are Old, de Yeats, la alumna señaló, cuando llegue el momento de envejecer no debemos sentirnos tristes por no ser jóvenes ya, sino debemos alegrarnos por haber tenido muchas experiencias con el amor. En cuanto al poema Do Not Fall in Love with People Like Me, la alumna señaló, es una autora joven que trata temas de nuestra generación. Como ven, se trata de 3 poemas con los que las alumnas pudieron entrar en resonancia y ellas reforzaron un sentimiento positivo a partir de la experiencia de la lectura del texto. Conclusiones. Integrar la forma, el contenido, la cultura y las emociones favorece una visión más completa de la poesía. El uso de tecnología como los videos facilita el acceso a los textos y a la experiencia de la poesía en voz alta, especialmente a través de celebridades conocidas por los alumnos. Esto es importante destacar porque los alumnos pueden no tener confianza en sus profesores, pero cuando ven que sus figuras favoritas leen poesía, entonces ellos se animan un poco más a realizar las actividades. La lectura en voz alta enriquece la práctica de la lengua y la comprensión. Los alumnos pueden notar una mejora en cuanto a su pronunciación y su capacidad de análisis. La libertad de elección de los poemas los lleva a descubrir textos con los cuales hay resonancia, es decir, ellos encuentran poemas que corresponden a lo que ellos están experimentando en ese momento. Por lo tanto, se fomenta la resiliencia al permitir la expresión de emociones como lamento, depresión, muerte, amor, etc. Y los compañeros mantienen un ambiente de respeto y empatía. En todo este tiempo que llevamos trabajando con la propuesta didáctica, siempre se ha observado este respeto y la empatía entre los compañeros. En síntesis, a través de la secuencia didáctica propuesta, los alumnos adquieren una herramienta literaria que puede ayudarles a procesar las emociones de su vida personal. De esta manera se conjuga el presente con el pasado y los alumnos tienen una nueva herramienta que les puede servir no solo académicamente, sino también de manera personal. Finalmente, dejamos aquí algunas referencias en caso de que quieran investigar más sobre este tema. Están aquí algunos textos y
los ejemplos de poemas que utilizamos. También dejamos aquí la lista de videos que hemos ocupado durante la aplicación de esta secuencia didáctica. Y finalmente se dan las fuentes de las imágenes utilizadas únicamente para propósitos educativos sin fines de lucro.